Bien, pues hemos leído en esta mañana los 3 primeros versículos de la epístola de Primera de Juan, capítulo 3. Y especialmente quiero hacer énfasis en el versículo 2, donde nos dice ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Y ahora dice, y esto es lo más importante en esta mañana, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De alguna manera, el texto nos está poniendo en relación o conectando el ver a Dios tal como Él es, con que nosotros seamos semejantes a Él. Si nosotros no somos semejantes a Él, no vamos a poder verlo tal como Él es. Entonces, esto es el tema de esta mañana, del que vamos a hablar. Y tenía otro texto que podía haber elegido en vez de este, que es el capítulo 3 de 2 Corintios. Pero como era muy largo, me ha parecido que este era más conciso y más claro. Pero en 2 Corintios, allí Pablo nos habla de varias cosas. Nos habla también de ver a Dios cara a cara, de ver el rostro de Dios y de ser transformados a su semejanza. Nos habla también de la gloria de Dios, de cómo Moisés vio la gloria de Dios y fue transformado. Bueno, se le quedó en el rostro, quiero decir. Pero también nos habla de los velos, de cómo Moisés se ponía un velo, de cómo los judíos tienen un velo que no les deja ver lo que es el Evangelio, la luz del Evangelio, no lo pueden ellos conocer porque tienen puesto un velo. Los incrédulos, nos dice un poco más adelante en el capítulo 4, que tampoco pueden ver no pueden ver la luz del Evangelio porque Satanás les ha cegado el entendimiento. Y bueno, y al principio del capítulo nos habla también de otra cosa que es la ley de Dios escrita en las tablas de carne del corazón. Entonces, todos esos temas son un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y yo quería empezar un poco contando cómo el Señor me ha dado esta palabra, y es que estaba escuchando una canción de Marcos Vidal, que supongo yo que la conocéis, que es una canción que se llama Cara a Cara. Entonces, oyendo esa canción, pues parece que no sé, recibí algo, ¿no? Y dije, si el Señor quiere que yo predique de esto, seguramente el pastor me va a invitar a predicar. Y efectivamente, luego a los pocos tiempos me dijo que predicara, ¿no? Entonces, en esa canción de Cara a Cara de Marcos Vidal está expresando su deseo de ver a Dios cara a cara cuando Él esté en su presencia, después de morir, cuando vaya a la presencia del Señor, antes que otra cosa. Por ejemplo, los galardones o otras cosas, que la herencia eterna que podemos recibir allí, antes que otra cosa, solamente Él dice que lo único que quiere es ver a Dios cara a cara. Claro, y en el principio de la canción, la primera estrofa, cuando habla eso de que Él quiere ver a Dios cara a cara, dice, y perderme como un niño en su mirada. O sea, es una maravilla. Pero resulta que yo no sé si Marcos Vidal al principio parece que no se da cuenta de lo que está pidiendo, que es una cosa muy fuerte. Yo no sé si tú te atreves a mirar a Dios cara a cara. Yo no sé si tú puedes perderte como un niño en su mirada. Cuando una madre tiene a su hijo, un bebé, y el bebé se queda mirando a la madre y no pestañea y se puede perderse en su mirada. Pero cuando ese niño a lo mejor ha crecido y a lo mejor ha hecho
alguna cosa mala, y la madre lo mira y le dice, ¿qué has hecho? Y el niño lo que hace es bajar la cabeza y no se atreve a mirar a la madre a la cara, ¿no? Pues es un poco lo que nos pasa a nosotros. Mirar a la cara a Dios es una cosa muy difícil, muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que el mismo Marcos Vidal, en esta es la primera estrofa, en la segunda, que también habla de solamente déjame mirarte cara a cara, entonces ahí se da cuenta de lo difícil que es. Y entonces dice, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus mejillas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Es un poco más fácil caer a los pies de Cristo y llorar allí y que estar ahí mirando directamente a la cara a Cristo, ¿no? Y es que, bueno, Marcos Vidal dice que cuando él esté en su presencia, cuando haya ya fallecido y esté en su presencia, ¿no? Pero aún así, aún habiendo partido ya de este mundo, la mayoría de los cristianos no morimos perfectamente santificados. O sea, los cristianos mueren y tienen sus defectos, no son santos, no son perfectos, son santos, pero no son santos, como dice la Biblia, santos hechos perfectos. Y el Señor dice que Él perfeccionará su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. No está diciendo que la va a perfeccionar hasta el día de nuestra muerte, sino hasta el día de Jesucristo. Y en el texto que hemos leído, dice que cuando Él se manifieste, es decir, el día de la segunda venida, seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara. Entonces sí le veremos cara a cara, porque ya seremos semejantes a Él. Entonces, quiero decir que el Señor tiene que terminar la obra que ha empezado en nosotros, o incluso después de la muerte. Y no sabemos cómo lo hará, porque la Biblia no nos lo explica muy bien, pero está claro que cuando morimos todavía no está terminada la obra y Dios tiene que terminarla. Será de una forma más rápida o más lenta, no lo sabemos. Pero hasta que no esté terminada la obra, realmente no podemos ver a Dios cara a cara, ¿no? No podemos ver a Dios cara a cara. En el Antiguo Testamento hay algunos textos donde nos hablan de lo difícil que es mirar el rostro de Dios. Es la mayor bendición, porque la bendición sacerdotal en el Antiguo Testamento dice, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti. Eso es la mayor bendición que hay, que Dios mirar, que recibir esa luz de Dios y la luz de su rostro, ¿no? Decían, no sé si será cierto, pero que decían que esa expresión de haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti es algo así como que el Señor te sonría, y es una grandísima bendición, ¿no? Pero Moisés, por ejemplo, en el capítulo 33 del Éxodo, le pidió a Dios que quería ver su rostro, que quería ver su gloria, y el Señor le dijo que no podía ver su gloria, porque nadie puede ver su rostro, su gloria y vivir, o sea, seguir viviendo, moriría en el acto. Cualquier hombre pecador no puede ver a Dios cara a cara, ¿no? Entonces Dios le dijo a Moisés, mira, métete en una hendidura de la peña y yo pasaré por delante de ti y te cubriré con mi mano, te haré sombra para que mi gloria no te dé directamente, y cuando haya yo pasado, entonces podrás ver mi espalda, pero nadie verá mi rostro. Entonces así ocurrió, ¿no? Y simplemente de ver la espalda de Dios, Moisés se le quedó el rostro suyo brillando y tenía que ponerse un velo para que los hijos de Israel no se quedaran deslumbrados por aquel resplandor, ¿no? Bueno, y vemos también, por ejemplo, que Elías también tuvo un encuentro con Dios y tuvo que meterse también en una cueva
y pasó delante Dios y dice que al final lo oyó en un silbo apacible y suave, ¿no? Pero Isaías tuvo una visión, ya digo que no una revelación directa de Dios, sino simplemente una visión, o sea, que es imaginativa, o sea, es una cosa en su mente. Y tuvo una visión de la gloria de Dios sentado en su trono y dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey. Entonces quiero decir, esto de ver a Dios cara a cara no es ninguna tontería, ¿no? Para un hombre pecador es totalmente imposible. Necesitamos ser santificados para poder llegar a ver a Dios cara a cara, ¿no? Bueno, entonces, en Hebreos nos dice claramente: sin santidad ninguno verá al Señor. Pero como cristianos, nosotros tenemos un privilegio, que es poder acercarnos a Dios e incluso podemos entrar al lugar santísimo. Pero esto es gracias a la sangre de Jesucristo que nos cubre. Y gracias a la santidad de la sangre de Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios y podemos estar en su presencia, podemos buscar a Dios en oración y sentimos su presencia. Esto no es cualquier cosa, pero no es por nosotros mismos, porque no somos perfectos, sino porque la sangre de Jesucristo nos cubre. Hebreos nos dice que gracias a la sangre de Cristo podemos entrar en el lugar santísimo. Y dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y dice: esto es, de su carne. Cuando la carne de Cristo fue traspasada en la cruz, cuando fue rota en la cruz, herida en la cruz, el velo del templo se rasgó. Y entonces pues se abrió un camino a la presencia, al lugar santísimo. Y de alguna manera, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Que la carne de Jesucristo era un velo. Y gracias a ese velo, pues Jesucristo pudo estar en medio de nosotros y vivir con nosotros, siendo Dios 3 veces santo. Los católicos, por ejemplo, tienen un problema muy grande con el tema de la Inmaculada Concepción, porque ellos dicen: ¿cómo puede ser que el Dios 3 veces santo pueda venir y meterse dentro de una mujer pecadora? Eso es imposible, la mataría. Entonces esa mujer no puede ser pecadora, tiene que ser inmaculada, porque si fuera pecadora, pues, no podría tener a Dios dentro de ella, dentro de su vientre. Pero claro, es que eso contradice algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, cuando María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces ella misma está diciendo que Dios es su Salvador y que ella necesita ser salvada. Entonces, la explicación es sencilla. O sea, la carne es un velo y la carne de Cristo era un velo que permitió que Dios estuviera entre nosotros y permitió que estuviera en el vientre de María. Y Dios, cuando tiene que tener contacto con los hombres pecadores, siempre tiene que hacerlo a través de un velo, no puede manifestarse directamente. Cuando se presentó en el monte Sinaí, pues Él se cubrió con una nube, y esa nube pues protegía a las personas, ¿no? Pusieron una valla alrededor del monte para que nadie traspasase la valla, porque si no estaba completamente santificado moriría, y aunque fuera un animal que traspasase la valla moriría, ¿no? Y solamente Moisés se acercó a Dios para recibir las tablas de la ley, ¿no? Entonces, quiero decir que Dios siempre se presenta a través de nosotros, a través de un velo, pero también nosotros, el velo puede estar puesto en nosotros. Por ejemplo, hemos dicho que los judíos tienen un velo puesto y no pueden ver la luz del Evangelio, ¿no? O los incrédulos tienen un velo.
Y nuestra carne, igual que la carne de Cristo es un velo, nuestra carne también es un velo. Nuestra carne es nuestra carnalidad es un velo que nos impide ver a Dios. Entonces, la santificación para poder ver a Dios tenemos que ser santos. Pero ahora mismo, siendo pecadores, estamos rodeados por un velo que es nuestra propia carnalidad. Y para poder ver a Dios cara a cara, como dice la canción, tenemos que ser santificados. Y esa santificación significa pues que ese velo de la carne sea deshecho, sea roto, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, si yo tengo cualquier, digamos, la carne no solamente es el cuerpo, es también parte del alma, las concupiscencias, los deseos de la carne que se llaman, ¿no? Los deseos de los ojos, todas esas cosas son los apetitos del alma, todas esas cosas son velos que nos impiden ver a Dios. Y para santificarnos tenemos que ser liberados de esos velos. Esos velos tienen que ser rotos. Y entonces, cuando se rompe el velo, la luz entra. Igual que cuando se rompió el velo del templo, se abrió el camino al lugar santísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompen esos velos? ¿Cómo se rompen? Y una vez que se rompe el velo, se produce la revelación. Pero, ¿cómo se rompen esos velos? ¿Cómo se realiza la santificación? Pues, según lo que nos dice la palabra, es por medio de la cruz. El poder de la cruz y el poder de la resurrección son los dos poderes que Dios usa para santificarnos. La cruz es la que mata la carne. ¿Para qué nos da el Señor que llevemos la cruz? Pues solamente para la mortificación de la carne, para la destrucción de nuestra carne, porque la carne está siendo ahí la que impide poder ver a Dios cara a cara, ¿no? Entonces, para ser santificados, todos esos, los apetitos de la carne, todas esas cosas los apegos que tenemos a las cosas de este mundo, todas esas cosas tienen que ir muriendo. ¿Y cómo mueren? Pues por medio de la cruz. Eso es nuestro viejo hombre. Y la Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entonces la cruz de Cristo mata a nuestro viejo hombre. ¿Cómo lo mata? Pues por medio de que el Espíritu Santo nos aplica lo que Cristo hizo en la cruz, nos lo aplica a nosotros. Entonces nosotros en esta vida estamos sufriendo la cruz, estamos teniendo sufrimientos y cosas que son esa aplicación de la muerte de Cristo a nuestro viejo hombre, ¿no? A veces el Espíritu Santo lo hace de una manera sobrenatural y casi sin darnos cuenta resulta que algún velo se rompe, pero muchas veces tenemos que pasarlo mal, tenemos que sufrir para que nuestra carne sea quebrantada. Y a veces nosotros no queremos sufrir en esta vida, pero es que es necesario. Dios tiene que tratar con nuestra carne y quitarnos muchos vicios, muchos defectos, muchos defectos de carácter, defectos de esos apegos que tenemos a las cosas de este mundo. Tiene que el Señor ir rompiendo todo eso. Y eso lo hace por medio de la cruz. Y una vez que se rompe un velo, se produce una revelación. Es decir, cuando tú miras a Dios, lo ves a través de varios velos, pero cuando se rompe un velo parece que lo ven mejor a Dios. La luz de Dios te llega más y tienes un conocimiento mayor de Dios que el que tenías antes. Entonces, esto es revelación, ¿no? O sea, cada vez que nos santificamos, tenemos una revelación.
Y en este momento, pues me gustaría hacer un inciso para hablar de lo que es la metamorfosis. Metamorfosis en griego significa cambio de forma, y nosotros tenemos que ser transformados a su semejanza. Entonces tenemos de alguna manera que sufrir una metamorfosis. Pero entonces una vez tuve yo la inquietud porque me parecía una cosa extraña el fenómeno este de la metamorfosis de las mariposas, que es una oruga y luego se convierte en una mariposa, y busqué en internet a ver cómo la ciencia explica esto que ocurre, ¿no? Y entonces me enteré de que la mariposa tiene como si fuera dos ADNs, pero los dos ADN los tiene unidos como si fuera el mismo, ¿no? O sea, que es un solo ADN, pero que tiene como dos partes, la parte de oruga y la parte de mariposa. Y cuando está en forma de oruga, el ADN de mariposa está desactivado. Existe, pero está desactivado. Y cuando la oruga muere y tiene que convertirse en mariposa, se desactiva la parte de oruga y se activa la parte de mariposa. Y entonces, la oruga se descompone, se convierte en una especie de líquido viscoso, y entonces el ADN de mariposa, que ya ha sido activado, empieza a transformar ese líquido en lo que es la mariposa. Entonces, eso, pues, no sé, creo que puede hacernos un poco reflexionar sobre lo que, si lo trasladamos a lo que es a lo espiritual, nos puede hacer un poco reflexionar de lo que pasa, ¿no? Es que cuando muere algo en nosotros, algo de la carne, muere en nosotros, digamos que vemos la luz de Dios, pero esa luz de Dios, esa revelación que tenemos de la gloria de Dios, conocemos un poco mejor a Dios. Esa luz, dice la Biblia que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Eterno. O sea, esa luz, esa gloria es la luz. Jesucristo dice que yo soy la luz del mundo. Y los teólogos dicen que Jesucristo es la luz increada. Y que la luz visible que vemos nosotros es la luz creada, cuando dijo Cristo, sea la luz, y entonces la luz fue hecha. La luz visible, pues, no es igual que la luz de Dios, pero alguna relación tiene, ¿no? Algo se parece. Entonces, quiero decir que cuando recibimos la luz de Dios, estamos recibiendo, o la gloria de Dios, estamos recibiendo a Cristo, y Cristo es la palabra de Dios. Y la palabra es una cosa que tiene información. Entonces es como si recibimos luz, recibimos revelación, pero es que Dios nos comunica algo, como si dijéramos, como hemos dicho antes al principio, Dios escribe su ley en nuestro corazón. Por ese medio, por esa revelación y por esa luz que nos da. Escribe su ley en nuestro corazón. Lo que antes era un vicio, por ejemplo, que ha sido muerto por la cruz de Cristo que lo ha matado, ahora por la revelación que recibimos, Dios escribe su ley en nuestro corazón y se convierte en una virtud conforme a la imagen de Cristo. Y así somos cambiados, transformados a su semejanza, ¿no? Entonces, es muy importante esto de lo que hace Dios. A veces pensamos en la santificación y hay un versículo con el que quiero terminar. Hay un versículo en Juan capítulo 17 que nos habla de la santificación y la palabra de Dios. Parece que la santificación no tiene nada que ver con la palabra, pero sí que tiene que ver, porque es la palabra la que se escribe en nuestro corazón. Y dice Juan, o sea, dijo Jesucristo en oración al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra nos santifica. No solamente la cruz mata al hombre viejo, pero la palabra que llega a nosotros da
forma crea la imagen del hombre nuevo en nosotros. Y esto es el final de lo que quería compartir, y espero que sea de bendición para todos. Señor os bendiga.